Bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar solamente quiero decir dos palabras, aludiendo a lo que el hermano decía. Nuestro deseo de estar con ustedes o con vosotros, como queráis, nuestro deseo ha sido durante mucho tiempo, pero había dos cosas que lo impedían. La primera era que desde que vinimos de Guatemala, en septiembre de 1982, un servidor de ustedes ha estado ocupadísimo con la traducción y adaptación del comentario Matthew Henry. No es ello solamente lo que he hecho, he traducido y he compuesto varios libros además de este, pero este es el que más se me ha llevado. Y lo terminé justamente en noviembre del año pasado. De modo que el venir a ustedes ha sido un factor más bien que de ocupación, de desocupación. Terminé la principal obra que estaba haciendo y una segunda, un segundo impedimento para venir antes era que mi presión arterial estaba bastante mal equilibrada. Precisamente también hasta el año pasado, en que el especialista en cardiología me dijo: lo que usted está tomando no le va bien ni lo necesita. Y lo que me prescribió es tan bueno que, lo digo con toda gratitud al Señor, me encuentro mejor que nunca. Y lo voy a decir, dentro de 9 meses, si Dios mediante me da la vida y las facultades, cumpliré 80 años, que no es poco. Pero le doy muchas gracias al Señor y tanto mi esposa como yo estamos dispuestos a seguir en la obra del Señor. Yo lo digo, yo quiero morir con las botas puestas. Como alguien dijo, no quiero retirarme ni jubilarme. Mientras el Señor me dé vida y facultades, quiero emplearlas para Él y para beneficio de los hermanos, que es un beneficio grandísimo para mí mismo. Solamente esto para empezar. Siguiendo el bosquejo, que por cierto está tomado del libro que yo preparé y adapté, Manual Bíblico Homilético. De ahí es de donde está tomado. Siguiendo el bosquejo puede ayudarles para ir siguiendo mejor lo que yo les explique. Quiero desmenuzar lo más posible todo el texto, porque hay conceptos que a veces no se escuchan nunca, otras veces se explican equivocadamente o imperfectamente, y que son vitales, importantes para el conocimiento de la palabra de Dios en doctrina y en cosas de la práctica de la vida cristiana. Como ven en el bosquejo, y este va a ser el estudio primero, comprende una introducción, que son los 2 primeros versículos, y luego, ya entrando en lo que tengo yo del estudio segundo, comienza lo que se llama la experiencia gozosa de la vida cristiana. Creo que no llegaremos más que al primer punto, descanso en la promesa del pasado, y dentro de este punto, en el primer subpunto, por decirlo así, alabanza por el progreso. No quiero pasar de la 1:15, para que haya tiempo, ya dirá el hermano alguna cosa después. En vez de hacer una introducción sobre lo que es Filipos, etcétera, comienzo con el propio texto, y dentro del texto veremos lo que afecta a la geografía y a la historia. El texto comienza diciendo Pablo, y curiosamente en esta epístola no dice Pablo apóstol. Los comentaristas se preguntan por qué se calla lo de apóstol. Hay alguna razón para ello. Seguramente hay 2 razones para que no nombre lo de apóstol. La primera es
que cuando Pablo dice apóstol, ordinariamente ha sido retado por alguien en algún punto de su autoridad. En Filipos nadie le había retado. Es una carta personal, familiar, afectuosa. Le querían, le respetaban, no le retaban, no había quien le retara. También por el afecto, como digo, personal que él les tenía. Pero esto no disminuye en nada la autoridad con que este hombre está escribiendo esta epístola a los fieles de Filipos. No disminuye en nada. Y Timoteo asocia a Timoteo en la dirección de esta carta, también por dos razones. La primera, porque estaba con él. Si con la mayor probabilidad Pablo, se discute, pero con la mayor probabilidad escribió esta carta desde su prisión de Roma, allí estaba Timoteo con él. Pero también había otra razón, y es que Timoteo, como se trasluce en la carta, le había ayudado, había cooperado con él en el establecimiento y fundación de la iglesia de Filipos. En el capítulo 2, los versículos 19 al 24, allí se trasluce bastante de lo que Timoteo había ayudado como hijo a padre, dice él, como hijo a padre, él me ha servido en el Evangelio, etc. Y dice, siervos, voy a corregir algunas cosas, siguiendo al original que lo tengo aquí. Siervos en Cristo Jesús, no en Jesucristo. Siervos en Cristo Jesús. De las dos cosas tengo que hablar. Siervos, la palabra doulos en griego significa de suyo esclavos. Pero hay dos clases de esclavitud. Hay una esclavitud forzada y una esclavitud voluntaria. La esclavitud voluntaria la tenemos modelada en el propio Señor Jesucristo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 5 en adelante, vemos al Señor introduciéndose en este mundo y diciéndole al Padre, sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Es una cita del Salmo. En el Salmo no dice me preparaste un cuerpo, sino me agujereaste las orejas. Acudiendo a Éxodo, se puede ver que allí lo que significa es que cuando a los 7 años un esclavo, en vez de salir de la tutela de su amo, prefería quedarse en casa, el amo le decía, muy bien, te quedarás conmigo, pero para que todo el mundo sepa que te quedas libremente, te voy a agujerear el óvulo de la oreja derecha. Y así todo el mundo sabrá que te has quedado porque quieres. En la epístola a los Hebreos, tomándolo de la traducción griega de los 70, habla de me preparaste un cuerpo. Un rabino convertido me dijo que en realidad el feto en el vientre de la madre tiene la figura de una oreja. De modo que me preparaste cuerpo y me agujereaste la oreja tienen cierta conexión incluso en esta forma. Esclavo voluntario. ¿Qué se especifica mejor con la palabra siervo? No servidor. Servidor es diáconos en griego. Siervo, esclavo es doulos. Y aquí hay algo más. Hay que retroceder al Antiguo Testamento y especialmente a Éxodo, creo que es la primera vez que sale, siervo de Yahvé. Hoy día los comentaristas están de acuerdo en que Jehová no es la transcripción exacta del tetragrámaton, de las 4 letras que dan el nombre de Dios, el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Seguramente es Yahvé. Jehová no puede ser ninguna forma verbal. Así que yo diré siempre Yahvé. Siervo de Yahvé, Eved Yahvé, en hebreo, tiene una connotación de honor. Era el mensajero a tiempo completo, dedicado por el Señor a la obra, y un mensajero que estaba escogido y acreditado por Dios para que se le respetara como portavoz de él.
De ahí llegamos al siervo de Yahvé, que es el Señor Jesucristo. Desde el capítulo 40 de Isaías hay una interferencia de Israel como siervo de Yahvé y el Mesías. Es una de las ocasiones en que se aprecia cierta identificación entre Israel y su Mesías. No me voy a extender en esto porque estaría horas enteras con detalles de estos. Pero hay una identificación. Por ejemplo, cuando en Hebreos 11 se nos habla de que Moisés prefirió el vituperio de Cristo, no quiere decir el vituperio de Jesucristo, el vituperio del ungido, Israel como ungido de Yahvé, y que se identifica aquí con el Mesías que iba a venir, que era, por decirlo así, la quinta esencia de Israel. Era Jesucristo como Mesías. Pues bien, ahí tenemos al Eved Yahvé, un título, como digo, honorífico, si no ante los hombres, sí, desde luego, de parte de Dios. De Cristo Jesús. ¿Qué diferencia hay entre Jesucristo y Cristo Jesús? Pues recuerdo que hace bastantes años me preguntaron sobre esto. Yo no sabía la diferencia porque le he aprendido después. Os aseguro, hermanos, que en los últimos 10 años he aprendido más que en toda mi vida entera. Porque he tenido que consultar muchas fuentes, estudiar mucho para el comentario de Matthew Henry, y doy gracias a Dios por lo que aún en mi avanzada edad he podido aprender. La explicación que yo he leído y que me parece muy bien es la siguiente, y la pondré con un ejemplo. La diferencia que hay entre Cristo Jesús y Jesús Cristo o Jesucristo es la siguiente. En las primeras epístolas que Pablo escribió, por ejemplo, sabemos que las primeras fueron las dirigidas a los de Tesalónica. Jesús, el Cristo. En las últimas, como es esta, el Cristo, Jesús. La ilustración es la siguiente. Cuando, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos, y no voy a nombrar Bush porque casi está recién estrenado, Ronald Reagan, cuando entra en la Casa Blanca, ¿quién es el presidente? Ronald Reagan es el presidente. Ronald Reagan primero, el presidente después. Pero cuando ya lleva 4 años, y como Ronald Reagan, otro mandato, 8 años, al final ya no se dice Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos. ¿Y quién es Ronald Reagan? Primero viene el presidente, luego Ronald Reagan. Jesús es el nombre personal de nuestro Salvador. Cristo es el oficio de Mesías. De modo que en la misma forma que Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, Jesús de Nazaret, el Mesías. Pero ya en las últimas epístolas, Jesús es sobre todo el Mesías, que ha cumplido con su función del Mesías enviado por el Padre para traernos la interpretación de lo que es Dios, como nos dice Juan en 1:18. Él nos ha hecho la exégesis, dice el original griego. Él, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo o el unigénito Dios, también hay manuscritos que lo dicen. Él nos ha hecho la exégesis, dice el original. Pues bien, ese que nos ha hecho la exégesis del Padre con el oficio de profeta, ha venido como Jesús en su oficio sacerdotal a salvar a la humanidad. Viene primero a revelar al Padre y viene luego a morir por la humanidad pecadora. Cristo Jesús. De modo que esa es la diferencia principal. A todos los santos, todos, todas, se repite de una manera tremenda, docenas de veces, incluso en el primer capítulo de esta carta. ¿Cuántas veces? Todas. Pablo era un hombre de totalidades. Era un hombre para el cual la parcialidad no cabía. Total, en todo total, y lo veremos aquí. A todos los santos. La palabra que hay para santos es la más común en el Nuevo Testamento, hagios, en griego. Hay 3, lo puedo decir ya desde ahora, 3 palabras que significan santidad en el Nuevo Testamento. En el original son hagios, hosios y agnos.
Hagios significa principalmente separado. ¿Separado de qué? Separado de lo mundano. ¿Para qué? Para ser presentado, unido, consagrado a Dios, a las cosas de Dios. Una separación para que haya una unión. Una segregación para que haya una congregación. Segregar significa separar ovejas. Grey, segregar, viene de ahí, es latín, ¿verdad? Segregar para congregar, separar para unir. Pues bien, hagios, separación de todo lo que es inmundo, para ser santificado en unión con Dios. Osios es la santidad moral, de modo que ya no es una santidad del justificado, sino una santidad del que se va santificando en el proceso ya continuo de la santificación, que solamente terminará al final cuando el Espíritu Santo dé el toque final a nuestro cuerpo resucitado y nosotros, o transformado, al vernos en el espejo de nuestro Señor Jesucristo, sabremos que somos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Dice Juan en su primera epístola 3:2. Pues bien, agnos, de donde viene el latín agnus, que significa cordero, en griego significa puro. Esto de puro ya nos da a entender que hay algo como el oro en el crisol. Hay una operación en el horno de Dios para separar la escoria del metal. Por lo tanto, aquí entra el proceso de la purificación que el creyente mismo tiene que tomar sobre sí, y si no lo toma él, lo tomará Dios. ¿Recordáis en Hebreos 12, del versículo 6 en adelante, dice que todos nosotros tenemos que pasar bajo la disciplina? Porque el que no quiere pasar por la disciplina está demostrando que no es un hijo de Dios, sino que es un bastardo. Una persona no disciplina a los hijos del vecino, disciplina a sus hijos. Los hijos del vecino son los hijos del diablo. Dios no disciplina a los que están bajo el diablo, disciplina a los suyos porque son de su familia, porque son los de su casa. Y el que no quiere pasar, repito, por esta disciplina de nuestro Padre Dios, va muy mal. Si no es muy espiritual y pone sobre sí mismo su propia disciplina, esta persona, si no sufre con resignación la disciplina que Dios le imponga, tendrá motivos para dudar de si es cristiano, para dudarlo. Si lo es, aunque dude, seguirá adelante, ¿eh? El cristiano verdadero también puede tener dudas. Incluso un cristiano espiritual puede tener dudas. Pero siempre la remontará con el apoyo que el Señor le dará. En Cristo Jesús, dice. A todos los santos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir aquí en Cristo Jesús? El mejor lugar para encontrar esto es en 1 Corintios 1:30. Porque allí se explica lo que sucede en el creyente cuando está en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa dos cosas. Estar en unión con el Señor Jesucristo. Todo creyente está unido a Él, incluso los que tienen altibajos en la comunión. Una cosa es la unión, otra cosa es la comunión, como una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Unidos a Cristo Jesús y, segundo, dentro de la atmósfera que se respira cuando uno pertenece a la familia de Dios el Padre, en unión con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo habitando dentro de él. Pues bien, en 1 Corintios 1:30, el apóstol dice: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios el Padre, sabiduría, justificación, santificación, redención. Aquí redención quiere decir la última redención, la redención del cuerpo, ¿verdad? Por eso está la última. No es la redención en la cruz, sino la aplicación de la redención en la última etapa de nuestro proceso, en la glorificación.
De modo que Él nos ha sido hecho por Dios. De paso, aunque no tenía esta idea aquí. Siempre que el Nuevo Testamento en el original dice Dios con artículo determinativo, porque en griego no hay otro artículo más que el artículo determinativo, no hay artículo indeterminado, y sin ninguna otra cualificación, sin excepción, se refiere a Dios el Padre. Siempre, siempre, siempre que el Nuevo Testamento dice en el original Dios, así, y llevará el artículo, porque si no lleva el artículo no significa la persona de Dios, significa la naturaleza de Dios, como en Juan 1:1, cuando dice y el verbo era Dios. Allí Dios no lleva artículo, porque quiere decir la naturaleza de Dios la tenía el verbo, aunque era una persona distinta de la del Padre, pero la naturaleza la tenía el verbo, y el verbo era Dios también, tenía la naturaleza divina. Pues bien, como digo, así de una vez para todas, ya sabemos que cuando salga Dios, y ya diré o si lleva artículo o no lleva artículo, o si va cualificado o no va cualificado, es Dios el Padre. En Filipos, si leéis el libro de Hechos, a partir del capítulo 16, y curiosamente, en el versículo 10, es la primera vez en que Lucas entra a formar compañía con Pablo, porque es la primera vez que habla en plural, primera persona. 16:10. La primera iglesia que se estableció en Europa fue la de Filipos. Grecia estaba entonces dividida. Grecia era la primera nación de Europa después de Asia, ¿verdad? Entrando en Europa, la primera nación, Grecia. Y en aquellos tiempos estaba dividida en dos provincias, Macedonia al norte y Acaya al sur. A la provincia de Acaya, por ejemplo, pertenecía Corinto, por decir una. A la provincia de Macedonia pertenecía Filipos, Tesalónica, Berea, algunas otras que salen por ahí. Pues bien, entra primero en Filipos. De ahí que le tenía un amor especial a esta iglesia. Era la primera de Grecia. La primera de Grecia. Era una ciudad pequeña en realidad. Era una ciudad pequeña entonces. Y se llamaba Filipos porque la fundó Filipo o Felipe, como se dice ahora. Filipo es un nombre que significa amante de los caballos. Al que le gustan los caballos significa Filipo, ¿verdad? O Felipe. Y este Filipo fue el padre de Alejandro Magno. Él no es tan conocido como su hijo, pero Alejandro Magno es una de las figuras cumbres de la historia. Cumbres en todo, en su valentía, en su osadía y en su inmoralidad. Pero todavía se hizo más famosa la ciudad de Filipos por una batalla que allí se libró el año 42 antes de Jesucristo entre dos facciones romanas, dos ejércitos romanos. Uno de ellos iba encabezado por Bruto y Casio, que por cierto eran dos de los que se habían conjurado para matar a Julio César, y lo mataron. Por cierto, Bruto era hijo adoptivo de César. Por eso cuando le vio a él con el puñal en la mano, César le dijo, tú también, hijo mío. Él quiso luchar todavía, pero cuando vio que su propio hijo adoptivo le iba a atacar, dijo, tú también, hijo mío, y cuenta la historia que César se envolvió en su capa y se acabó. Y allí lo apuñalaron. Pues unas tropas las mandaban estos dos, que habían asesinado a César 2 o 3 años antes. Y el otro ejército lo mandaba a Marco Antonio y Octaviano, el cual fue después, con el nombre de Octavio Augusto, el primer emperador. Durante su imperio fue cuando nació el Señor Jesucristo y se llamó la paz augusta todo el tiempo de 40 años, en que por cierto fue durante la vida del Señor Jesucristo también cuando hubo paz en la tierra. Era una colonia romana, y esto quiere decir que todo el que nacía en Filipos, como en Tarso de Cilicia, de donde procedía Pablo, era automáticamente ciudadano romano con todas las obligaciones y todos los privilegios.
entre los cuales, por ejemplo, era que no podía ser crucificado, que no podía ser azotado. Todo esto entraba dentro de los privilegios de ciudadano romano. Pues bien, Filipos era una colonia. Como he dicho, fue la primera iglesia que se estableció en Europa, y también he dicho antes que con esta iglesia fue con la que el apóstol Pablo mantuvo una relación más estrecha y más cordial que con cualquiera otra. Esta iglesia le había ayudado económicamente por lo menos 2 veces, aunque como ya veremos se puede traducir de alguna otra manera, pero por lo menos 2 veces le había ayudado económicamente. Y todavía le enviaron, cuando ya estaba preso, un regalo por medio de Epafrodito, que fue luego el que llevó la carta, una vez repuesto, porque como veremos estuvo gravemente enfermo, y cuando ya se repuso de su enfermedad, pues él mismo llevó la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Se escribió seguramente allá por el año 63, que era en la primera prisión de Pablo, después de la primera sentencia, quizá, en que había sido absuelto, y no puede pensarse, quiero decir, esta iglesia, como vemos que tenía Pablo una relación muy cordial, muy personal, muy estrecha, leyendo la carta por encima, se puede pensar, hombre, si había alguna iglesia perfecta, sería la iglesia de Filipos, por las cosas que les dice, el amor con que les habla, pero en cuanto se lee con mayor profundidad y se lee entre líneas, se ve que no había tal iglesia perfecta. Bueno, no hace falta deciros, hermanos, que iglesia perfecta ni la hay, ni la puede haber en este mundo. Por la sencilla razón de que los miembros de la iglesia en este mundo, todos somos imperfectos. No sé si alguna vez habréis oído esta anécdota, pero la voy a contar. Al famoso predicador inglés del siglo pasado, no lo voy a pronunciar bien porque no he aprendido a pronunciarlo en toda mi vida, Spurgeon. Se escribe Spurgeon, pero sin duda mi esposa me podría corregir. Nunca lo puedo decir bien, porque aprendí el inglés cuando era ya bastante viejo, pero es algo así como Spurgeon. Le preguntó una vez un individuo. Era un individuo que tenía muchas triquiñuelas y iba de iglesia en iglesia, porque ninguna le gustaba. Y le preguntó, ¿y usted podría indicarme alguna iglesia, una iglesia que sea bastante perfecta? Porque a mí me gustaría entrar en una congregación que fuera bastante perfecta. No encuentro ninguna. Y le dijo Spurgeon, usted se tiene por perfecto. Dice, no, señor, por eso la busco. Dice, pues no la busque, porque en el momento en que usted entre, ya dejará de ser perfecta. Claro. Si el hombre se tenía por imperfecto y buscaba una iglesia perfecta, dice, en el momento en que entre ya será imperfecta. Es una ilusión y parece mentira que gente, no ya en los romanos católicos que canonizan a la gente, suponiendo que han tenido virtudes heroicas y que allí no ha habido pecado de ninguna clase, sino evangélicos, por ejemplo, siguiendo a Wesley. El propio Wesley llegó a decir que un creyente puede llegar en la espiritualidad a un nivel tan alto que ya no pueda hablarse de pecado, sino de defecto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente, y donde con mayor claridad se dice es en la primera epístola de Juan, en el primer capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 7, y en el versículo 9, si decimos que no hemos hecho pecado, de las dos maneras, mentimos. Y en la segunda dice, hacemos mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que no hay ni uno solo que no tenga pecado. El creyente tiene pecado, cae en pecado, pero creo que yo expliqué aquí
quiero decir, en Gran Canaria, la primera epístola de Juan, eso se me había olvidado, pero lo he explicado alguna otra vez. Juan deja bien claro que el creyente puede cometer actos de pecado. El verbo está en pasado, pero no puede seguir practicando el pecado. El verbo está en presente. Cuando el verbo griego está en presente, tanto en cuanto a creer como en cuanto a pecar, es una continuidad. Cuando está en pasado, tanto el creer como el pecar no tienen ya esa fuerza. Siempre que en el Evangelio de Juan el verbo creer está en pasado, es un falso creyente. Siempre que es verdadero, está en presente. En cuanto a pecar, cuando está en presente es una conducta indigna de un creyente y por lo tanto no puede darse en un verdadero nacido de nuevo. Cuando está en pasado son actos de pecado. Por eso en el primer capítulo, al decir que no hemos pecado tal, está en pasado, más concretamente en aoristo, como suele decirse, en aoristo, que es el indefinido. Aoristo es una palabra griega que quiere decir indefinido, pretérito indefinido. Yo tuve, pretérito perfecto, yo he tenido. Ahora, yo tengo, es un presente que en castellano no tiene la misma fuerza que en griego. En griego el presente tiene una fuerza de mayor continuidad que en castellano. Bien, esto para, aunque sea de paso. Y esto que ha salido con razón de lo de Cristo Jesús, que están en Filipos. Como digo, entre líneas se ve claramente que había ciertas cosas que dejaban mucho que desear en Filipos. Y de estas cosas podemos sacar 4 principalmente. Quizá no sean más que 4, pero bastante fuertes. La primera era una rivalidad nacida de la ambición. Había ambición, y esta ambición había producido rivalidad. Esta rivalidad se nota especialmente y curiosamente en 2 mujeres, Evodia y Síntique, que están en 4.2. Pero no es solamente en esto. Ya en el versículo 2, en el capítulo 2, antes de introducir, y precisamente en el contexto de introducir la humildad del Señor Jesucristo, y cómo estando en forma de Dios se despojó a sí mismo y tomó la forma de esclavo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Veis? Se ve entre líneas que había algo de ambición, de egoísmo, de vanagloria, primero. Segundo, había enseñanza de judaizantes. Los judaizantes eran cristianos más o menos convertidos al cristianismo, que querían imponer todavía muchas cosas del judaísmo, pero en especial la circuncisión. Pero como la circuncisión era la señal del pacto, el que se circuncidaba se obligaba a cumplir la ley. Y esto es lo que especialmente en Gálatas Pablo pone de relieve, de que el que se circuncida está obligado a cumplir la ley. Dice con aquella frase tan gráfica, de la gracia habéis caído, los que por la ley os justificáis, en Gálatas. Pues bien, había esto de judaizantes, como se ve en el capítulo 3. Guardaos de los perros. No vamos a adelantar lo que significa esto, lo veremos entonces. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Qué fuerte está aquí! Pablo, ya veremos después, llama mutilación a la circuncisión. Mutilación a la circuncisión. En Colosenses todavía es más fuerte, porque dice, tanto hacen por la circuncisión que se mutilen de una vez, hombre. Así. Él se enfadaba ante esto. También se ve entre líneas algo de perfeccionismo. En el capítulo 3, cuando él está hablando, no que yo ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero una cosa hago tal, y todos los que se tengan por perfectos tal. Hay un asomo de perfeccionismo.
del perfeccionismo wesleyano, como decía antes. Y también hay influencia de antinomianismo. Anti contra nomos ley no significa dejar de ser legalista o ser contra la ley, sino algo más. Los antinomianos de antes y de ahora dicen que la ley, incluso ahora, la ley de Cristo, no tiene ninguna obligación por parte de nosotros. Y se apoyan en lo siguiente. Hay algún himno, no sé si estará en castellano, pero en inglés hay un himno, y precisamente del famoso Toplady, que suena muy mal, que Jesucristo vivió, que somos salvos por la vida de Jesucristo. Esto es muy peligroso. Jesucristo nos salvó con su muerte, no nos salvó con su vida. Cumplió la ley, pero no para que nosotros dejemos de cumplirla. Nos salvó cumpliendo, no la obediencia activa de la ley, sino cumpliendo la pena que aplicaba la ley. Estas ideas hay que tenerlas muy claras, hermanos, porque por un poquitín de detalle desbarramos. Jesucristo nos redimió con su muerte, no con su vida. Y Cristo cumplió la ley para que fuera santo e inocente y, por lo tanto, un mediador cualificado. Pero nos redimió con su muerte y cumpliendo la pena que aplicaba la ley al que le incumplía. Gálatas 3:13, hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que pende del madero. Y no voy a explicar más de eso el contexto está en Deuteronomio 21, el contexto de esa frase. Cuando se ponía en el madero, se colgaba en el madero a uno, después de apedrearlo, ya muerto se le colgaba y se les ponía a la vergüenza pública, como diciendo, este ha muerto como maldito de Dios. Pues bien, Jesucristo murió como maldito de Dios en la cruz, así, hecho maldición. Pablo no dice hecho maldito, sino que va más allá, hecho maldición por nosotros. De modo que, en su muerte, hecho maldición, cumpliendo con lo pasivo de la ley, pero no por cumplir la ley en su vida. Claro, los antinomianos dicen, si Jesucristo cumplió la ley por nosotros, nosotros no tenemos que cumplirla. ¿A dónde se va? ¿Por una idea falsa? Nosotros tenemos que cumplirla, pero no el decálogo por ser decálogo, sino el decálogo conforme está en la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo está en un solo mandamiento, el mandamiento nuevo del amaos los unos a los otros. Y como Pablo dice en 3 ocasiones, el que ama ha cumplido la ley, porque el que ama al prójimo no puede hacerle ningún daño. Todo el daño que se hace al prójimo en la segunda tabla, y el amor naturalmente ha de ir primero a Dios, todo el daño que se hace al prójimo en la segunda tabla de la ley, se le hace porque no se le ama. Una persona no robaría, ni adulteraría, ni mataría si amara al prójimo. Si le ama, no cumplirá la ley. Y dice después, con los obispos y diáconos. No me gusta esta palabrita de obispos. No me gusta nada, porque enseguida suena a la jerarquía católica. La palabra episcopos griega significa supervisor, epi sobre escopeo ver, episcopos supervisor, y es la traducción griega del anciano, del presbíteros hebreo. Bueno, presbíteros es una palabra griega, pero quiero decir de lo que eran los ancianos entre los hebreos. Para el pueblo judío, los dirigentes eran ancianos, no ancianos por su edad,
sino ancianos por su veteranía o por elección para que ocuparan ese oficio. En la Iglesia, anciano significa un líder que es colocado allí por su veteranía, con todos los prerequisitos y cualificaciones que el mismo apóstol Pablo nos da en Timoteo, en 1 Timoteo. Pues bien, obispo y anciano es la misma persona. Hay un lugar definitivo, hay más de uno, pero hay un lugar definitivo, que es en Hechos 20. Si unís el versículo 17 con el 28, veréis que a los que se llama ancianos en el versículo 17, a esos mismos Pablo los llama episcopos en el versículo 28. De modo que anciano es de origen judío, como digo, supervisor es de origen griego, pero coinciden en cuanto a la persona. Y otra cosa, que esto lo aprendí muy bien en Trenchar. Cuando en 1 de Timoteo Pablo está hablando de que el supervisor o obispo, como dice la Reina Valera, tiene que ser así, 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 no significa que en una iglesia haya que haber solo uno. Da las cualificaciones de tal persona, pero no dice el único de la iglesia. Que había varios ancianos en las iglesias, especialmente en las de fuera de Jerusalén y especialmente en las de los gentiles, eso está claro por el mismo Hechos 20. Allí Pablo ha convocado a los ancianos de la iglesia de Éfeso, más de uno, ancianos de la iglesia de Éfeso, y a esos los llama el episcopus después, o sea, supervisores, de modo que es el mismo. Y diáconos. Se discute mucho si diáconos en estos contextos es lo mismo que en Hechos 6, cuando se nombran los primeros 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Lo cierto es que de aquellos 7 diáconos solamente salen después 2, Esteban y Felipe, y los 2 salen no sirviendo la mesa, sino evangelizando o dando testimonio. Evangelizando y dando testimonio. De modo que es muy probable que lo que en un principio se estableció como cosa administrativa y que en general aún ahora tienen muchas veces los diáconos, tenga una connotación espiritual como aquí y también en las epístolas a Timoteo y a Tito. En otras palabras, yo quiero decir que el papel del diácono en la iglesia no es que haya que delimitarlo solamente a administración o a tal, sino que tiene una connotación espiritual. No hay nada de jerarquía, cuidado. El ministerio en la iglesia del Señor es una cuestión de responsabilidad. Responsabilidad con respecto al Señor. Autoridad que el Señor les da con respecto a la congregación. No se puede tomar en broma, no se puede tomar a la ligera. El Señor puso a los ministros, Efesios 4:11, primero apóstoles, segundo profetas, tercero evangelistas, cuarto, y esto es lo definitivo para la iglesia en cuestión de liderato, los evangelistas son los pioneros que van abriendo surco, maestros y pastores. Y estos tienen una autoridad delegada por el Señor Jesucristo para que se les atienda, para que se les obedezca, para que se les socorra, para que se les apoye, como dice en Hebreos 13:17, para que puedan hacer con alegría la tarea que tienen que hacer, porque no conviene a nadie, a la congregación no le conviene nada, que el pastor o los pastores estén tristes, quejosos, a trancas y a barrancas. Lo van a sufrir todos, lo sufren ellos y lo sufre la congregación.
Cuanto más gozoso pueda llevar el pastor la tarea, mejor se beneficiará la congregación de ello. Eso no cabe ninguna duda. Hermanos, eso creo que lo sabréis por experiencia y hay que tenerlo siempre presente. De modo que no hay ninguna jerarquía. Es un ministerio especial o específico, como suele decirse, para diferenciarlo del ministerio que cada miembro de iglesia tiene, porque cada miembro de iglesia tiene por lo menos un don, y con ese don tiene un servicio que ejercer, y ese servicio se llama ministerio. Esto en 1 Corintios 12, 4, 5 y 6, es un lugar preferido mío, es donde se ve lo que el Padre, lo que el Hijo y lo que el Espíritu Santo hacen dentro de la Iglesia, poniendo cada uno algo que es peculiar de las tres personas divinas. El Espíritu Santo pone los dones, los servicios, los ministerios vienen del Hijo y las actividades vienen del Padre. Eso está bien claro en esos tres versículos. El versículo segundo da el saludo. Después de la presentación, el saludo. Y es un saludo doble. Gracia y paz. Gracia es el saludo griego, charis, del verbo heirein, de donde viene también jara, por ejemplo, que es gozo. Jara, gozo, alegría. Heirein, alegrarse. De modo que un griego cuando saludaba a otro no le decía paz, ni tampoco le decía como los romanos salus, que tengas salud, sino que le decía alégrate, jaire, alégrate. Para el griego el gozo y la jaranda tenían todo ello, ¿verdad? Eran gente de arte, gente de letras y gente de gozarla, como suele decirse, ¿verdad? Los romanos eran ya un poco más estrictos, y para esos lo principal era la salud. Salutem pluriman, decían cuando dirigían una carta. Te deseo una salud maravillosa, una salud estupenda, salutem pluriman. Y al terminar decían, vale. Todavía lo hemos puesto a veces en las cartas. Vale significa continúa estando bien, ¿verdad? Vale. De modo que shalom, paz, de suyo significa el cúmulo completo de bendiciones que descienden de Dios. Aquello de Santiago 1:17, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de arriba, del Padre de las luces, etcétera, Todo lo que es bueno, ahí está comprendida la idea del shalom, de la paz, que un judío desea a otro. Pero aquí tienen tanto el jaire griego, el charis griego, como el shalom hebreo, tienen ya un sentido específicamente cristiano. Gracia para Pablo aquí, gracia para el cristiano, ya no es el alégrate. Gracia es, voy a definirlo con las palabras más precisas, el desmerecido, lo subrayo, no digo inmerecido, desmerecido, que es más. Una persona puede no merecer, pero tampoco desmerecer. Pero cuando uno desmerece, ya está bajo cero. Ya es negativo. Nosotros no solamente no merecíamos la gracia, por nuestro pecado la desmerecíamos. El desmerecido favor del amor misericordioso, libre y soberano de Dios hacia pecadores perdidos. Esta es la definición que doy yo de gracia. En general, la palabra gracia, como la palabra fe y otras, tienen muchos matices, muchos sentidos. El desmerecido favor del amor misericordioso, libre y soberano de Dios hacia pecadores perdidos. Y la paz, aquí, es el fruto de la justicia, como leemos en Isaías, el fruto de la justicia y el efecto de la reconciliación con Dios por medio de la fe. Romanos 5:1, reconciliados pues con Dios, reconciliados pues mediante la fe, tenemos paz para con Dios. Hay paz para con Dios cuando estamos reconciliados con Él. Hay paz con el prójimo cuando estamos reconciliados con el prójimo. Y hay paz consigo mismo cuando estamos reconciliados con nosotros mismos también, porque a veces no estamos reconciliados con nosotros mismos. Pues este es
lo que significa paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Cristo, dice el original. De parte apo, que procede de, dice el original, que procede de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y que proceden también del Señor Jesús Cristo. Aquí pone Jesús delante de Cristo por una razón, porque está poniendo los tres oficios del Señor. Señor Jesús Cristo, Señor soberanía primero, salvación después, el Yahvé que salva, Jesús, y Cristo el Mesías, el ungido. Ungido castellano, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Es una obra trinitaria, porque el Espíritu Santo aplica lo que el Padre decreta y lo que el Hijo lleva a cabo. Voy a decir una cosa. Veréis que en muchos de los lugares en que hay una fórmula trinitaria, el Espíritu Santo no aparece personalmente. La razón es la siguiente, y la base está en el último versículo de la segunda epístola a los Corintios. El último versículo, que en el original es 13:14, y en nuestras versiones suele ser 13:13, porque une dos versículos. Por ejemplo, la Reina Valera une dos versículos, ¿verdad? Pero son dos versículos distintos, y el versículo 14 nos da la gracia del Señor Jesucristo. 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico por nosotros se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. Pues la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Esto quiere decir, la palabra comunión significa poner en mutua unión para que participen conjuntamente a varias personas o varios grupos de personas. Como quiera que el Espíritu Santo dentro de la Trinidad es que el que une al Padre con el Hijo, el Padre y el Hijo están unidos con y en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el que establece la comunión entre las personas divinas, entre los fieles y entre los fieles y Dios, es el Espíritu Santo. De forma que, aun en lugares donde no aparezca el Espíritu Santo personalmente, si está la comunión de alguna manera, allí está el Espíritu Santo implícitamente. Os voy a decir dos lugares que me vienen enseguida a la memoria. El uno es en Primera de Juan, en el primer capítulo, los versículos 3 y 4. Está hablando de para que vuestra comunión sea con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No nombra al Espíritu Santo ni le hace falta, porque la comunión es el Espíritu Santo. Otro lugar, por ejemplo, Juan 17:21, que todos sean uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Veis? Como yo en ti, como tú en mí. ¿Cómo está el Padre en el Hijo? ¿Cómo está el Hijo en el Padre? Mediante el Espíritu Santo. De modo que no necesita nombrar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el lazo de la comunión entre las personas divinas, entre nosotros y Dios. Sí, veo que tengo tiempo para seguir adelante. Y entro en el estudio segundo, que es experiencia gozosa de la vida cristiana. Si tenéis el bosquejo podéis ver que el primer punto, descanso en la promesa del pasado. Y dentro de este primer punto, primer subpunto, alabanza por el progreso, que comprende los versículos 3 al 7. Ya veremos si podemos pasar del versículo 7 y llegar al 11 o no, según vaya el reloj. Dice, doy gracias a mi Dios, en nuestra versión, siempre que me acuerdo de vosotros. Es muy probable que la traducción verdadera no sea esta, por una razón que solamente el original puede darnos.
la preposición epi, sobre. Lo más probable es que significa sobre el recuerdo vuestro de mí. No el recuerdo mío de vosotros, el recuerdo vuestro de mí. Doy gracias a Dios por lo mucho que os acordáis de mí. Esto es lo que quiere decir. Y es natural que lo diga, porque todo el contexto es el amor que le han tenido, un amor práctico, en que le han enviado muchos regalos, quitándose, diríamos, de la boca, de comer, para darle a él. Y claro, la preposición epi, doy gracias a Dios sobre vuestro recuerdo de mí. Es mucho más probable que sobre mi recuerdo de vosotros. Naturalmente que como la construcción griega es ambigua, solamente la profundidad del sentido de pi nos da la mayor probabilidad para esta versión que os he dado. La versión, el original griego, mu, en mi pase tenía imón, se puede traducir de las dos maneras, pero ese epi, sobre, nos da a entender que clarísimamente lo que está diciendo Pablo es que da gracias a Dios por lo mucho que ellos se acuerdan de él. Por lo mucho que ellos se acuerdan de él. Por cierto, la frase esta, doy gracias a mi Dios, se encuentra en la literatura griega por primera vez en una carta fechada en el año 168 antes de Cristo. Es una carta que una mujer escribe a su dios pagano, a su dios, a su ídolo, ¿verdad? Aunque para ellos las estatuas eran representaciones de dioses que vivían en el Olimpo, o sea, el cielo de ellos en el Olimpo, pero dioses que también podían encarnarse, pero encarnarse no para morir por los hombres, sino para tener todos los vicios de los hombres. O sea, es el típico hacerse los dioses a semejanza del hombre. Dios hizo el hombre a semejanza de él. Los hombres hacen sus dioses a semejanza de ellos. ¿Claro? De modo que en el momento en que se ve unos dioses hechos semejanza del hombre, dioses falsos. El Dios verdadero lleva un camino contrario hacia el hombre a semejanza de él. Semejanza de Dios. Pues bien, en esta carta la escribe una mujer y ruega al Dios que le guarde la salud de su marido, que lleva ya bastante tiempo ausente. Quiere que le haga volver pronto a casa y que le mantenga con buena salud hasta que vuelva. Todo esto aparece en aquella carta griega de esta mujer. Y se ve por primera vez en la literatura griega, doy gracias a mi Dios. O sea que esta acción de gracias ya es un anticipo de oración. Y nos da a entender, en cierto modo, lo que luego cristianizado tenemos nosotros o debemos tener muy presente. Toda verdadera oración del creyente y de la Iglesia, de una manera u otra, debe comenzar por la alabanza y la gratitud a Dios. Después vendrán las peticiones, pero toda petición ya lleva su parte de egoísmo. Puede ser un egoísmo bueno. No todo egoísmo es malo. El egoísmo egocéntrico es malo, pero el egoísmo de quererse uno y de querer las mejores cosas de Dios para sí, eso no es malo. Con tal de que sea dentro del plan y del orden de Dios, querer lo mejor para sí no es malo. Pero quererlo independientemente de Dios, o quererlo por su propio plan, por sus propios medios, o para cosas que no le convienen, eso es lo que es malo. Pues bien, alabanza a Dios. En hebreo hay dos verbos que nuestra Biblia muchas veces traduce de la misma manera, pero está mal, yo lo corrijo aquí. El verbo alel, aleluya. Este significa alabar a Dios por lo que Dios es. Alelú es el imperativo, segunda persona del imperativo del verbo alel. Ya es la contracción de Yahvé o Jehová. De modo que alelú, alabar, ya.
a Dios, Esto es lo que significa aleluya. Ese verbo es alabar a Dios por lo que Dios es. Luego está el verbo yodé, de donde viene Judá. Y si leéis en Génesis, cuando Lea le puso a su cuarto hijo Judá, se lo puso, dice, por dar gracias a Dios, porque le había aumentado hasta 4 hijos ya. De modo que Judá significa alabanza a Dios en gratitud. Gratitud. De modo que el dar gracias a Dios ya significa que le alabamos por lo que Él es para nosotros. Al darle gracias por lo que es para nosotros. Pero antes de eso es lo que es Dios en sí. Lo que es Dios en sí es mucho mayor que lo que es Dios para nosotros. Lo que es Dios en sí es la fuente. Lo que es para nosotros son ríos que vienen de esa fuente. Como dice en Jeremías 2:13, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, se cavaron cisternas rotas que no contienen el agua. Pues bien, Dios es la fuente de donde nos vienen todos los beneficios. Pues primero por lo que es en Él, es una fuente inagotable, y luego por lo que es para nosotros. Después de eso vienen las peticiones, etc. De modo que, sin descartar la lectura esta, como digo, lo más probable es que signifique siempre, siempre, en todo recuerdo vuestro de mí. En vez de ser siempre que me acuerdo de vosotros, sobre todo recuerdo vuestro de mí, al pie de la letra. Y Pablo, en el versículo 4, corresponde a esta oración y a esta gratitud de los filipenses, corresponde él, diciendo, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre, una continuidad, él nunca los olvidaba, y en todas sus oraciones, rogando con gozo por todos ellos. Oraba con gozo no solamente porque los amaba, sino porque para él era un gozo el orar por aquellos que tanto se desprendían de otras cosas por él. Le amaban y demostraban que le amaban de una manera práctica. ¿Recordáis lo que dice Juan en su primera epístola en el capítulo 3? Está diciendo lo que significa el amor práctico. Los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 3 comienza diciendo, casi empalmando, yo comencé a recordar este versículo muy bien, empalmándolo con Juan 3:16. Juan 3:16, así amó Dios al mundo, tal que dio. Pues bien, primera de Juan 3:16, si Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros, también nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a un hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Y termina, hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en realidad. Práctico, Le llaman el evangelista teólogo, el teólogo, Juan, pero un teólogo muy práctico. Él sabía que la fe no empieza por el bolsillo, pero tiene que terminar por el bolsillo. Tiene que terminar por el bolsillo. Un creyente tiene que saber que ha consagrado a Dios no solamente su persona, ha consagrado a Dios su tiempo y ha consagrado a Dios su trabajo y su dinero. De modo que, siendo Dios el amo de nuestro dinero, también con Él tenemos que adorar al Señor. Y por eso el apóstol llega a decir en esta misma epístola que es un sacrificio, ofrenda de olor fragante. Un sacrificio que sube al trono de Dios con buen olor. ¿Cuáles eran? Lo diré entonces, pero ya me adelanto a decir. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo y sobre todo en Levítico, sacrificios y ofrendas de buen olor y no de buen olor. ¿Cuándo no eran de buen olor? Cuando había mezcla con el pecado. Todo sacrificio por el pecado era
sacrificio de mal olor, no porque no le agradara a Dios, sino porque llevaba pecado dentro. Pero cuando era sacrificio que no era por el pecado, se llama ofrenda de olor fragante o de buen olor, de buen aroma. Pues bien, esta dádiva que los filipenses hacían a Pablo era comparada al segundo de los principales sacrificios, o al tercero, sea el sacrificio de paz o el sacrificio de ofrenda, era de olor fragante. Pues bien, él lo hace con mucho gozo. Esta oración la hace con un gozo agradecido a todos ellos y les agradece, como dice él, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En 4:15, que lo veremos entonces, vuelve a hablar de esta comunión que tuvieron con él, etcétera, etcétera. Pero ya habla aquí de esa koinonía, comunión, de ese compartir con él. Habían compartido desde el primer día sus desvelos, su interés por el Evangelio y también su sufrimiento. Como dirá después, os ha sido concedido, a vosotros os ha sido concedido, no solamente que creáis en el Señor, sino que sufráis por Él. Es un don de Dios. El poder sufrir por el Señor no es una mala cosa, es un regalo de Dios porque nos hace identificarnos con Jesucristo. El que ha de seguir las pisadas de Jesucristo ha de identificarse con su vida y con su muerte, con sus padecimientos y con su glorificación. De modo que en todo esto ellos habían entrado dentro del compartir con Pablo todo lo que Pablo hacía y todo lo que Pablo tenía y todo lo que Pablo les daba. En el dar y en el recibir, dice en el capítulo 4, ninguna otra iglesia ha comunicado conmigo sino vosotros, en el dar y en el recibir. Naturalmente, en cada uno de estos versículos tendríamos que hacer examen de conciencia y aplicárnoslo a nosotros. ¿Qué pensamos nosotros de todo esto? ¿Cuál es nuestra comunión con el Señor en todos estos aspectos, llegando a lo más práctico, llegando a algo serio? ¿En qué forma estamos nosotros orientados en nuestra vida a desprendernos de lo que haga falta para que la obra del Señor siga adelante? Es una meditación que para nosotros tenía que ser muy fuerte. El actual pastor de la Westminster Chapel, donde el doctor Lloyd Jones fue pastor durante muchos años, Kendall, yo me alegro de nombrarlo porque es un hombre que piensa como nosotros en casi todo. Cosa muy rara en Inglaterra. Y este hombre tiene un librito, bueno, el librito tendrá unas 80 o 90 páginas, que se llama Tithing, solamente dedicado al diezmo. Pero aun dentro de su primer libro que escribió, que fueron los primeros mensajes que él predicó en Westminster Chapel, sobre el libro de Jonás, fue lo primero que predicó, intercala, dentro de un capítulo intercala bastante de eso porque no se lo puede callar, sobre el diezma. Y hasta qué punto una iglesia y en ella los creyentes prosperan con toda clase de prosperidad espiritual y material cuando le dan al Señor lo que es suyo. ¿Y en qué forma? Dice él, que le preguntó una vez a un pastor, ¿qué tal diezman los creyentes en esta iglesia? Dice, alrededor de un 50%. Y corrigiéndose dice, no, un 100%. Dice, hombre, ¿en qué quedamos? ¿Un 50%, un 100%? Dice, bien, me voy a explicar. Un 50% lo dan voluntariamente, el otro 50% Dios se les quita. La verdad, es la verdad. Lo que no queremos darle al Señor por las buenas, Él nos lo quita por las malas, para hablarlo en esta forma. Mejor es darlo de buena gana, por lo tanto, que tener que darlo de mala gana. De modo que digo, en todo esto, hagamos examen de conciencia. En el versículo 6, muy importante, y sobre todo muy importante porque se suele sacar de contexto. Estando persuadido de esto,
Este verbo le gustaba mucho a Pablo. Estando persuadido, pepoiza, el pretérito perfecto del verbo peizo, que tiene la misma raíz que pistis, fe. Peizo en realidad significa persuadir, convencer, y la fe es una persuasión en que uno queda convencido, primero de pecado por el Espíritu Santo y segundo de la salvación. Al que se considera perdido por convicción del Espíritu Santo, Dios le presenta luego, sí, estás perdido, de tuyo estás perdido, pero yo te ofrezco la salvación. Esto es la fe, es una persuasión y va muy unida con el verbo obedecer. Tanto es así que muchas veces este verbo peizo puede traducirse por obedecer, aunque para obedecer hay un verbo específico en griego que es hipakuo, que significa escuchar desde abajo. Escuchar desde abajo. El que escucha desde abajo se coloca en un plano de inferioridad y por lo tanto está dispuesto a obedecer al que le habla desde arriba. Esta es la raíz de este verbo obedecer, que también, igual que el latín obedire, significa lo mismo, ¿verdad? Obedire, audire, oír, audire, al que está un poco más encima que tú. Pues bien, vemos aquí primero, Pablo no se atribuye a sí mismo la obra comenzada en Filipos, la atribuye a Dios. Igual que en 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3, siendo una iglesia en la cual las divisiones se debían a partidismos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y hasta los que decían soy de Cristo iban mal orientados. ¿Sabéis por qué? Uno podría decir, hombre, si algún partido iba bien orientado eran los que decían yo soy de Cristo. No. Porque los que decían yo soy de Cristo querían decir y tú no. Nosotros somos del grupito. Los verdaderos cristianos somos nosotros. Los del partido de Cristo. Pero vosotros no. ¿Veis? Como hasta pretender ser del partido de Cristo puede ser malo cuando se excluye a los demás. Pues bien, Pablo dice, ¿pero qué? ¿Qué es Apolos y qué es Pablo? ¿Siervos de Dios? Solamente. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio crecimiento. De nada sirve el que planta ni el que riega si no hay alguien que da el crecimiento desde dentro. Y lo mismo hace todo ministro del Señor. Cuando va derramando la semilla de la palabra, va sembrando, y vendrá otro que sobre eso regará. Pero si Dios no hace crecer desde dentro la semilla, que es el único que puede hacerlo desde dentro del corazón, de nada serviría lo que uno planta y lo que uno riega. Es Dios únicamente el que puede hacerlo. Y por cierto, esta misma tarde, repasando el estudio antes de traerlo, me he dado cuenta de dos cosas que se me habían pasado desapercibidas en el original. Los dos verbos, el de comenzar y el de acabar, son especiales. El verbo del que comenzó en vosotros no es el verbo simple arxámenos, en arxámenos, que quiere decir comenzar dentro. De modo que podría decirse, estando persuadido de esto, que el que comenzó dentro de vosotros una buena obra, dice el original, no la buena obra, una buena obra. ¿Qué significa aquí esto de una buena obra? La obra suele aplicarse a la obra de la salvación personal. Yo recuerdo la primera oración hecha directamente a Dios, sin leerla en un libro de rezo, fue cuando yo visité por primera vez a don Samuel Vila y yo estaba con él y con su cuñado, don José María Martínez. Los tres, ellos oraron, yo no sabía orar. Todavía no me había entregado al Señor, pero Dios había comenzado en mí su obra. Y yo estaba con ellos oraron conmigo y por mí.
Me impresionó. La cosa que más me había impresionado en mi vida fue aquello. Oír una oración dirigida de corazón, sin leerla en ningún devocionario, ni breviario, ni misal, dirigida a Dios, en una forma tan directa, tan natural y tan sencilla, me impresionó, porque era una cosa que yo nunca, ni la había oído, ni la había visto, ni la había hecho. Me impresionó tremendamente. Y recuerdo, creo que fue don Samuel el que oró para que la obra que había comenzado en mí llegase a su perfección. Sí que puede aplicarse a la obra de la salvación, pero con la mayor probabilidad el sentido primario de esta frase en Pablo, en el versículo 6 del primer capítulo, no es este. Se refiere sin duda ninguna a la obra de la cooperación que los filipenses mostraron a Pablo desde el principio de la predicación del Evangelio en la ciudad de Filipos. En el momento en que ellos se convirtieron tan bien y tan de corazón que participaron con él de todo. Y como ya hemos visto, terminando por el bolsillo, esta participación de ellos, una cooperación afectiva y práctica con Pablo, podría ser esta obra, pero sin olvidar que ya esta obra está basada en la obra de la gracia misma de Dios. Porque si no está basada en la gracia de Dios, esta obra nunca podría servir de nada. Hay un versículo, lo diré después, para no meterme antes de eso. 1 Corintios 15:10, cuando está hablando Pablo de que él ha trabajado más que todos ellos juntos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no cayó en mí en vano, sino que yo he trabajado más que todos ellos juntos. Llega a decir. Y parece ser que él se está jactando. Para que se vea que no se jacta, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, la gracia de Dios que como una despensa está a mi disposición, como un poder del cual yo puedo sacar para trabajar, solo esa gracia, en unión mía con esa gracia, porque en griego, el griego es riquísimo. Todo el que pueda estudiar griego que lo haga, para entender mejor el Nuevo Testamento. El griego tiene dos preposiciones para decir sin y otras dos preposiciones para decir con. Una es de compañía. Compañía o ausencia de compañía. Compañía, metá. Sin compañía, aneu. Pero hay otra, sun. Compañía, pero de unión. Esa es ya de unión. Siempre que sale esta preposición, sun, es de unión. Y la contraria es joris. Cuando dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, al final del versículo, sin mí no podéis hacer nada, sin mí, joris. Jorisemu. Separados de mí. Creo que nuestra Biblia dice apartados de mí o separados de mí. Es la mejor traducción para entenderla, Puede traducirse literalmente sin mí, pero quiere decir aparte de mí, Si os separáis de mí, no podéis hacer nada. Tenéis que estar unidos a mí para que valga algo lo que hacéis. Si os separáis de mí, no vale nada lo que estáis haciendo. Pues bien, aquí vemos claramente qué es lo que él está significando. El que comenzó en vosotros una buena obra dentro de vosotros, la perfeccionará. También este verbo está compuesto, no dice telesei, dice epitelesei. Epitelesei significa acabarla muy completa y muy de cerca. Os voy a decir otro lugar en que sale en la preposición epi, aunque es con otro verbo, es con el verbo acoluceo, seguir. Cuando en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 21 y 22, el apóstol Pedro está hablando de seguir las pisadas de Cristo. El verbo seguir allí es epicoluceo y significa seguir muy de cerca, como uno que está dispuesto a poner el pie en la huella que el otro ha dejado. De modo que seguir a Cristo tan de cerca
que la huella que Él ha dejado, como si fuera en la nieve o en la arena, donde pronto se pueden desvanecer, no haya tiempo para que se desvanezca, sino que allí vamos muy seguros por ese camino, porque vamos poniendo el pie muy de cerca en la huella que el Señor Jesucristo va dejando. También está epi, pero aunque con el verbo seguir, epicoluceo. Pues bien, aquí epitelesei quiere decir, el que la comenzó en vosotros la terminará, pero bien terminada. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. La perfeccionará, la dejará bien terminada hasta el día de Jesucristo. Sí, está la preposición hasta, agri. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús? Dice Jesucristo aquí, hay que darle la vuelta. Yo no me he fijado ahora, pero había hecho una cosa así, como hacemos al corregir las pruebas de imprenta, para poner una cosa delante y otra detrás. Cristo Jesús, dice el original. El día de Cristo Jesús, ya lo sabéis, hermano, ¿cuál es? Hay 3 días por venir. El día de Jesucristo, el día del Señor y el día de Dios. El día del Señor es el día de Yahvé. Y estos días, cosa muy curiosa, recuerdo cuando estaba estudiando esto, están a la inversa de cómo comenzó en la creación. En la creación comenzó Dios, Elohim. En el capítulo 2 del Génesis entra Yahvé, por primera vez. El Señor, como traducen muchas Biblias, ¿verdad? Yahvé o Jehová. Y Jesús viene más tarde. La primera vez que aparece el Señor Jesucristo, de alguna manera determinada en el Antiguo Testamento, es en el capítulo 16 del Génesis, allá por el versículo 10, cuando el ángel de Yahvé se aparece, y es la primera vez, a Agar, la sierva de Abraham, que va huyendo de su señora. La primera vez que aparece en la Biblia el ángel de Yahvé. Y cuando está con su artículo, el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová, sin excepción, es el Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado, o sea, el Hijo de Dios, enviado como mensajero del Padre. Así se presentó cuando se encarnó. Primeramente, mensajero del Padre, como vemos en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Si el Evangelio de San Juan titula a Jesucristo el Verbo, es porque el verbo, la palabra, es la expresión de lo que una persona piensa. Pues bien, la palabra personal de Dios, que es el Hijo, es la expresión de lo que el Padre piensa. Todo lo que el Padre tiene en su pensamiento está expresado en el verbo, en la palabra. Y por eso esa palabra, hecha hombre, a nuestro nivel, a escala humana, es la única que nos puede hacer la exégesis de Dios y decirnos lo que Dios es. Porque si Dios no llega a hacerse hombre, jamás hubiéramos podido entender a Dios. Pero Dios envía a su Hijo, tan Dios como Él, el Hijo que es la palabra de Dios, se hace hombre, se encarna, y entonces en un hombre como nosotros, pero sin pecado, vemos lo que es Dios. Y podemos decir, así es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Cuando se ve a través de los evangelios y luego en la experiencia del creyente lo que es el Señor Jesucristo, tan manso, tan humilde, tan amoroso, tan apacible, tan misericordioso, en una palabra, lo mejor que se pueda ver y desear en este mundo, todo compendiando en ese hombre que es a la vez Dios, podemos decir, así es nuestro Dios. Dios queda manifiesto en Jesucristo. Y Jesucristo nos manifiesta completamente lo que es Dios. Hasta tal forma que alguien ha escrito muy bien, no hay en Dios nada que no esté en Cristo. Y por eso él pudo decir, ¿recordáis? Uno de los versículos clave, Juan 14:9, Felipe, tanto tiempo llevo contigo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué fuerte, ¿verdad? El que veía a Jesucristo y el que siente a Jesucristo en su corazón,
siente al Padre, ha visto al Padre. No hay nada fuera de Jesucristo, no hay nada divino que no esté en Él. Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Corporalmente quiere decir visiblemente, tangiblemente, de una forma que puede entrar sensorialmente, que puede entrar por los sentidos. En Él habita la plenitud, es decir, todo lo que hay en Dios, toda esa plenitud habita corporalmente, visiblemente, tangiblemente en Jesucristo. No hay nada de divinidad que no esté dentro de Jesucristo. De modo que Jesucristo, el tercero que aparece, ahora en lo que viene van a aparecer al contrario. Primero vendrá el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día del arrebatamiento de la Iglesia. Y por eso la obra que Dios había comenzado en Filipos la iba a perfeccionar y dejarla perfecta en el día del arrebatamiento de la Iglesia. El día de Yahvé, el día del Señor, en el contexto del Antiguo Testamento es siempre el día de la ira de Yahvé. De ahí que muy probablemente, yo estoy convencido ahora, de que el día de Yahvé comprende desde el principio de la gran tribulación, es decir, posterior al arrebatamiento de la Iglesia, hasta después del milenio. Y después de la derrota final y definitiva del diablo, que es después del milenio. Y el día de Dios, el día de Elohim, la eternidad. De la misma manera que, partiendo de la eternidad, Dios entró en la historia del hombre y comenzó la creación, al final desembocará en la eternidad para siempre otra vez. Esto del día de Jesucristo y esto del que comenzó, perfeccionará, lleva consigo dos matices. Primero, hay una preservación segura. Quiere decir que el que ha comenzado no va a dejar la obra a medio acabar. De la misma manera que en el momento en que un creyente, en que una persona es creyente, verdadero creyente, está en las manos de Cristo. Las manos de Cristo, que son las manos del Padre también, creo que lo dije ayer. Y porque Él, como Él dijo, yo y el Padre somos uno, no quiere decir una persona. Ahí está el griego, está en neutro. El griego está en neutro, en, que significa una misma cosa, pero no una sola persona, porque entonces estaría en masculino, diría eis, no diría en. Pues bien, en esas manos, de esas manos no hay nadie que nos separe. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará, la llevará a su perfección, y su perfección se verá y será manifiesta por todos nosotros cuando Él se manifieste. Juan 3, primera 3:2. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros nos daremos cuenta de todo lo que ha pasado, porque le veremos a Él cuando aparece. Su segunda venida y primer estadio. Y luego también es el día de galardones, el día de las recompensas. Cuando se habla del tribunal de Cristo, nunca, y ahí es donde los antimilenialistas se confunden. Todo el que diga que no va a haber más que un juicio, que es el juicio final, y ahí es donde se van a repartir todas las cosas, lo bueno y lo malo, no entiende nada de la Escritura. Y sobre todo no entiende nada del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento deja bien claro que hay un tribunal, en griego bema, y un trono, en griego thronos, que son cosas muy distintas. El tribunal es solamente para recompensas, muchas o pocas o nulas. Primera de Corintios 3, los versículos del 12 al 15 nos dan muy bien claro que las recompensas serán semejantes a lo que es oro, plata, piedras preciosas o cosa combustible. Y el que lleve solamente cosa combustible, dice, ese será salvo, pero como por fuego. Es decir, de la misma manera que una persona que tiene un incendio en su casa
y no le da tiempo para sacar nada, pero él sí sale, pero quemándosele hasta los vestidos, sale desnudo, completamente como salió del vientre de su madre. Pero ha salido salvo, no ha muerto en el incendio. Todas las demás posesiones que tenía han quedado quemadas. Así será el creyente que ha hecho un servicio tan malo al Señor, que no tiene nada que ofrecerle sino la fe con la cual fue salvo. Y ese quedará avergonzado aquel día. Primera de Juan 2:29, quedará avergonzado aquel día. Pero no perderá salvación, ni tendrá otro castigo que la pérdida de recompensa. De ahí que un versículo que no se suele traducir bien en 2 Corintios 5:10 será. Vamos a ver cómo se traduce ese versículo. Porque es necesario que todos nosotros, quiere decir los creyentes, cuidado, comparezcamos ante el tribunal, griego bema, de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, voy a traducir ahora al pie de la letra, mediante el cuerpo, no mientras estaba en el cuerpo, mediante el cuerpo, sea bueno o sea ruin, no sea malo. El griego faulos no significa malo, sino de mala calidad. Malo en ese sentido, que es de mala calidad. Pero no quiere decir pecado, Quiere decir un fruto malo que no le sirve al Señor. Esto es lo que significa faulos en griego, ruin. Mejor traducción, porque esto de que según sea bueno o malo lo que haya hecho, casi nos pone ya en la disyuntiva de salvo o condenado, ¿no? O que hay algo de condenación. Y no, Romanos 8:1 nos dice clarísimamente que no hay ninguna condenación, ni mucha ni poca, para los que están en Cristo Jesús. El resto del versículo os doy permiso para que lo tachéis porque es falso. No aparece en los mejores manuscritos y además alguien lo trajo del versículo 4 falsificando la idea de justificación. Es importante, La unión de Cristo no tiene que ver nada entonces con la comunión. En el versículo 4 sí. En el versículo 1 es la justicia imputada. En el versículo 4 es la justicia cumplida. Y si no lo leéis, en Romanos 8:4, ahí es donde está la justicia cumplida. En el versículo 1 está la justicia imputada. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar es comunión. Estar es unión. Estar es justificación. Andar es santificación. No olvidemos estos matices que pueden confundir. La unión, el estar y la justificación van paralelos. El andar, la comunión, la santificación van paralelos. De modo que cuando se vea alguna cosa así, que desorienta, cuidado. Y el primer versículo desorienta, si se le añade la segunda parte. Voy a terminar con el versículo que viene. Versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes, compartís, sin koinonoi, conmigo de la gracia. Me es justo sentir. Este verbo sentir, en griego el verbo phronein, que es sentir, es algo más que sentimiento. No se puede traducir bien. Eso es tener interés, en otra es tener los mismos sentimientos, poner la mira, Se puede traducir de distintas maneras. En
En el capítulo 2 y el versículo 5, nuestras Biblias traducen muy bien: tened los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Los mismos sentimientos. Quiere decir, en realidad, tener una mentalidad. La mentalidad no consiste solamente en unas convicciones o ideas, en una cosa intelectual. Sí que lo comprende, pero no solo. La mentalidad interesa al corazón. Es decir, una persona tiene una mentalidad cuando tiene unos criterios que han entrado en la cabeza, pero han descendido al corazón. Y cuando vuelven a la cabeza, ya no son ideas solamente, son convicciones calentadas en el corazón. Y esto es lo que forma el carácter de una persona. La mentalidad que tiene modela el carácter y el carácter modela el destino. Pues bien, tener los mismos sentimientos que el Señor Jesús quiere decir tener la misma mentalidad, pensar, tener de las cosas y de las personas el mismo modo de pensar y sentir que tenía el Señor Jesucristo. Esto es lo que significa. En Colosenses 3, por ejemplo, va a significar poner la mira, pero está el mismo verbo, phroneite, ¿verdad? Poner la mira, tener la mentalidad puesta en el cielo, no en la tierra. De modo que este verbo es muy favorito de Pablo y sale nada menos que 10 veces en esta epístola. Sale, voy a decir, por ejemplo, en el capítulo 2 salen los versículos 2 y 5. En el capítulo 3, en los versículos del 15 al 19 también sale. Y luego en el capítulo 4 sale en el versículo 2 y en el versículo 10. O sea, en total sale 10 veces en esta epístola. Aquí resumo diciendo: mentalidad es la que gobierna una conducta, etc. Luego dice: os tengo en el corazón. A mí me gusta esta frase: os tengo en el corazón. Un versículo del el Salmo 119, entre los versículos que tiene muchos muy hermosos y muy bien conocidos, como el 105, aquello de la lámpara para mis pies, luz para mi camino, etc. Pero hay dos que a mí me gustan fabulosamente. Uno es el versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando me ensanches el corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando me ensanches el corazón. El versículo 54 dice: canciones me son tus estatutos en mi habitación de forastero. ¡Qué fabuloso! Yo prediqué en Sevilla, el primer domingo que estuve en Sevilla, casi me obligaron, pero con buena gana, a predicar. Por la tarde no había preparado nada y digo: tengo dos versículos del capítulo 119, del Salmo 119, ¿cuál os gusta más? ¿El versículo 32 o el 54? ¿Qué dicen? El 32 dice esto, el 54 el otro. Les pareció mejor el 54, por la tarde a predicar del 54. Para mí es un versículo fabuloso. Cuando uno considera lo que son los estatutos de Dios, que le resulten a uno canciones, cosa para alegrarse. En mi habitación de forastero, una posada por la cual se pasa, como todo forastero. No reside allí. Nosotros no somos residentes de este mundo, somos forasteros, peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Teresa de Ávila, la que llaman Santa Teresa de Jesús, una de las frases muy buenas que dijo es la siguiente: esta vida no es más que una mala noche pasada en una mala posada. Una mala noche en una mala posada. Qué fabuloso. Pues bien, esto es lo que da el versículo este, ¿verdad? Cuando me ensanches el corazón. Para obedecer la ley de Dios tiene que tener una persona el corazón muy ancho. El apóstol Pablo dice: vosotros no estáis estrechos en mi corazón, estáis estrechos en vosotros mismos. Mi corazón está muy ancho. El apóstol Pablo tenía un corazón tan ancho que le cabía a tanta gente. Nosotros muchas veces somos tan estrechos que nos cabe tan poca gente. Ay, a fulano no lo puedo ni tragar. ¿Verdad? Qué frasecitas, ¿verdad? O fulanita, uy, no me la nombres. Qué malo va eso dentro de los creyentes. Nos guste o no nos guste, hermanos y hermanas,
Dios no hace ninguna cosa inútil, no hace dos personas iguales. Cada persona, digo yo, cada persona humana es un misterio profundo, porque es una originalidad irrepetible del Creador. Dios no hace dos personas iguales. Y tenemos que aguantar a los que son diferentes de nosotros. De modo que un hermano piense de manera distinta que yo, o tenga unos gustos diferentes de los míos, no debe nunca quitarnos el amor a ese hermano o a esa hermana. No solamente hemos de amarlos precisamente porque son diferentes. Porque el amar lo que es igual, eso no tiene ningún mérito, eso no sirve para nada. Amar a lo que es diferente, que nos quepa en el corazón mucho, como le cabía a Pablo. Segunda Corintios 6, apuntad estos dos versículos, 6:12 y 7:3 de Segunda Corintios, porque ahí se ve lo que le cabía a Pablo y lo que no les cabía tanto a los corintios. Las tres palabras que vienen, prisiones, defensa, confirmación, según los bien entendidos en leyes, son probablemente términos forenses, lo cual da a entender que Pablo tenía ante la mente el tribunal del emperador, ante el cual había de presentar defensa, apología, la misma palabra que sale en Primera de Pedro 3:15, cuando él dice, en un contexto de persecución, dice que nosotros hemos de estar siempre preparados para presentar defensa, apología. No dice antilogía, no dice para atacar al que nos hable, al interlocutor, sino para defender, dando razón ¿de qué? De nuestra esperanza. No dice de nuestra fe, dando razón de vuestra esperanza. Porque al mundo lo que le puede chocar no es lo que creemos. Hoy día cada vez menos le interesa a la gente lo que creemos, le interesa lo que esperamos. El hombre del mundo no tiene nada que esperar. Y lo van sabiendo muy bien. Drogadictos, los que se suicidan cada vez más. Naturalmente, si no se tiene a Dios, como dijo el existencialista Sartre, francés, esta vida no es más que una pasión inútil. ¿Por qué? Porque él era un ateo. Y Albert Camus, el autor de La peste, decía, si Sartre tiene la razón, no queda otro camino más que el suicidio. ¿Para qué aguantar esto? Y así es como lo llevan muchos a la práctica. Tantos jóvenes y jóvenes, para entendernos, aunque sea incorrecto, tantos jóvenes y jóvenes en todos los países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes, que se suicidan. Y los que no se saben, Y los que no se saben. ¿Por qué? No pueden encontrar ninguna salida. No, ven todas las puertas cerradas. Y cuando una persona ve todas las puertas de la vida cerradas, se me cierra esto, se me cierra esto, se me cierra esto, se me cierra esto. ¿Y cuántas veces pasa, verdad? En algunas enfermedades, tal. Llega un momento en que la persona sufre un desequilibrio psicológico de tal calibre que llega con mayor o menor conciencia a salirse por la ventana. Tiro a ahogarse a lo que sea, o con drogas, pero a salir de esta vida. Nosotros tenemos una esperanza. Y el mundo tiene que saber, el mundano tiene que saber que si nosotros somos diferentes de ellos es porque esperamos algo que ellos no pueden esperar. Y que pase lo que pase, teniendo confianza en el Señor, que no nos ha de abandonar, estamos dispuestos a todo. A sufrir y a gozar, a pasarlo bien y a pasarlo mal, porque sabemos que Dios nuestro Padre nos lleva por el camino que más nos conviene. Como alguien ha dicho, es una frase que la oí de niño, y Dios es el único que puede escribir derecho con líneas torcidas. Torcidas nos parecen a nosotros,
pero Dios va siempre derecho. Aunque a nosotros nos parezca, pero esta vuelta, este giro que toma mi vida, yo no lo entiendo. No entiendo por qué me ha sucedido esto. No entiendo por qué parece que tengo que ir por aquí. Tú no lo entiendes ahora, pero como él le dijo a Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. ¿Y cuántas veces se entiende incluso en esta vida? Claro que lo entenderemos en el cielo, pero aún en esta vida, ¿cuántas veces tenemos que decir, ay Señor, qué bien lo has hecho porque no oíste mi petición? Te estaba pidiendo una cosa que no me convenía, o te pedía que me conservaras una cosa y me la quitaste. Qué bien hiciste. Cuando Dios quita una cosa es como una madre que ve a un niño pequeño suyo que lleva un cuchillo. Ay, sabe que si lo lleva mucho tiempo se va a herir. Le quita el cuchillo y el niño llora, patalea, todo lo que quiera, pero la madre se lo quita porque le va a hacer daño. Y muchas veces nosotros como chiquillos parece que pataleamos delante del Señor, porque parece que no nos da lo que queremos o nos quita lo que tanto queremos. Y es porque no nos conviene, hermanos. Pero Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y como digo, a veces nos damos cuenta ya en esta vida, pero sobre todo nos daremos cuenta en la otra. Hay un pensamiento que no quiero que se me escape de aquí. Aparte de lo que ya he dicho, que ellos eran copartícipes, como dice el original, sin koinonoi. Tenían comunión, compartían en todo lo del Evangelio, en lo del conflicto que él tenía, en lo de la gracia, en cuanto a gracia del apostolado, etcétera, del Evangelio, todos ellos lo compartían. Pero quiero terminar con un pensamiento que es a respecto de esto de llevar en el corazón. Una ilustración que yo la he vivido, donde se ve, con dos anécdotas que voy a contar, la diferencia que hay entre llevar sobre los hombros y llevar en el corazón. Estando en Barcelona, la oficina donde yo trabajaba, que era en la iglesia nueva, de la iglesia de San Eusebio, estaba más lejos de nuestra casa que la de la calle Vallirana, donde antes estaba la iglesia donde trabajaba. Como estaba bastante distante, en vez de volver a casa a comer, comía en un bar que era donde más barato se comía en Barcelona. Por 60 pesetas había un menú estupendo. A ver, claro, estoy hablando del año 70, el año 69, 70, 71. No, desde el 71, porque la iglesia de San Eusebio se inauguró el 6 de febrero del 71. Pues desde entonces yo pasaba por aquel bar. Como iba todos los días a comer, pues conocía muy bien a los amos. Y un día, saliendo del metro, de la última estación del metro de Gracia, Lesseps, veo que tenían allí un bar también, los mismos dueños de la calle Aribau donde yo iba a comer. Y la señora iba de luto. Y digo, ¿qué se os ha muerto alguien? Dice, no. Bueno, voy de negro. Y digo, así que lleváis, además del bar de Aribau, lleváis también este bar. Y me contesta ella, muy seria y muy avinagrada. Sí, llevamos este bar, llevamos el otro y también llevamos a la suegra. Ya no dije más. Para mí ya estaba claro donde aquella mujer llevaba a la suegra. No la llevaba en el corazón, ¿verdad? La llevaba en el hombro. Y en el hombro las cosas pesan mucho, hermanos. En el hombro las cosas pesan mucho. En cambio, mirad, esta anécdota yo no la vi, la leí. Una procesión o manifestación, esto no interesa. Lo que interesa es que duraba bastantes horas. Y allí había una niña de 8 años con un niño de 2 años en brazos. Al lado de ella había un caballero y los dos estaban viendo pasar aquella manifestación. Y habían pasado bastante tiempo. Cuando el Señor no paraba de mirar a la niña, pues no se lo quita de encima, pues no se lo quita de encima, pues no se lo quita de encima. Y ya se vuelve a ella y le dice, oye niña, ¿es que no te pesa o qué? Dice, pésame, si es mi hermanito. Toda una lección, ¿eh? Esa niña lo llevaba en el corazón, no le pesaba, era su hermanito, lo llevaba en el corazón. La otra llevaba a la suegra en el hombro, le pesaba tremendamente. Si llevamos a nuestros hermanos en el corazón, no nos van a pesar. Los llevamos en los hombros.
Pues qué fácil es que no nos pesen. Vamos a llevarlo en el corazón.